7 aspectos del perdón de Dios. Hay mucho de lo que podríamos hablar y decir en relación al perdón de Dios. Pero he visto en el tiempo que se trata el perdón muchas veces o nos acercamos de esta temática en un momento muy determinado de nuestras vidas o un momento específico de nuestro caminar y eso. Pero el perdón de Dios debiese ser un fundamento en nuestras vidas, que impacta nuestras vidas, que llene nuestros pensamientos de tal forma que nos acompañe esta realidad y este gozo todos los días. Y hoy vamos a ver qué pasa cuando no es parte de nuestro minuto a minuto con Él, con la vida, con el prójimo. Mencionamos esto un pelito. ¿Podríamos bajar un pelito el micrófono también? Gracias. Mencionamos la semana pasada que esto era central a nuestra reconciliación con Él. Ahí comenzamos. Pensamos en Jesucristo, pensamos en la cruz, pensamos en esa obra. Pero en todo eso está el concepto del perdón. Es un evangelio del perdón. Es un camino de perdón. Es una reconciliación construida sobre un perdón. Es por eso que rescato esta palabra, porque esta palabra es lo que nos reconcilió con el Padre, pero que nos debe acompañar todos los días. Somos reconciliados una vez con Dios a través del perdón, pero el perdón no es solamente una vez. Dios continúa perdonándonos. Y nosotros somos llamados a perdonar y a pedir perdón. Pero sí, todo comienza ahí, en que Él murió esta muerte tremenda para el perdón de nuestros pecados. Sin habiendo conociendo otro camino, sin teniendo otra posibilidad, el perdón de Dios era la única esperanza para nuestras vidas por las faltas que teníamos. Me tocó el otro día hablar con una persona, no de Santiago, y que había sufrido mucho. Pero aún en eso había pecado. ¿Sabían ustedes eso? Que el sufrimiento causado por otro, muchas veces nosotros respondemos con pecado. ¿Se entiende? Nadie se puede librar, ni el que es atacado, ni aquel que es en algún momento maltratado. También toda persona ha respondido, reaccionado, pensado en hacer el mal. Y hemos todos en algún momento pactado con las tinieblas. Y así como el samaritano en la parábola del samaritano, como el sacerdote y el levita, pudiendo haber hecho el bien, no lo hizo. También aquí hay pecado de omisión, pudiendo rescatar, pudiendo ayudar. ¿Cuántos pecados hemos acumulado en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas vergonzosas estaban escondidas en nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces omitimos hacer el bien? Y todo esto es perdonado por la cruz de Jesucristo que hoy día recordamos en la Santa Cena. Y eso nos llevó a mencionar lo segundo: el perdón de Dios
en el perdón de Dios evidenciamos su gran amor. O sea, en este acto sublime donde Jesús da su vida entera. Dios da su vida entera. Lo venimos a conocer a Él. El mundo se pregunta cómo es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus afectos. Bueno, ahí está la cruz. El mundo pregunta, ¿dónde está Dios frente a la maldad y el pecado y las injusticias? Bueno, ahí está Dios pagando por esa maldad. Es el atributo o uno de los atributos, es un atributo de Dios central. El amor de Dios es conocido a través del perdón. Del perdón. Y Juan leímos, y les leo solo un versículo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es nuestro Dios. El Padre que envía a su Hijo. Así es Él. Para rescatarnos, envía y le dice, Jesús, es necesario que tú vayas. Y mi ira, mi justicia va a caer sobre ti. Y va a ser tremendo. No dice eso la Escritura, me imagino ese diálogo, porque sí la palabra dice que envió, y también la palabra dice que Jesús recibe este mandamiento, que nadie lo obliga a Él, sino que el Padre le dice que Él debe hacerlo de su propia decisión. Nadie me quita mi vida, yo la doy. Él recibe ese mandamiento. El Padre le dice, yo te mando a que tú decidas. Yo te mando a que tú decidas. Y el Hijo decide y dice, yo voy. El Hijo del Hombre será escupido y golpeado y traicionado. Quedará solo. Será muerto. Jesucristo sabía todo lo que iba a pasar porque Él es el gran perdonador de la humanidad. Ese es nuestro Dios. Por eso nosotros podemos sentarnos con ladrones y prostitutas y asesinos. Nosotros podemos sentarnos con ellos porque Jesús se sentaba con ellos. Por eso podemos amar al violento, al abusador. Por eso podemos amar al que hace el mal y podemos sentarnos con ellos, porque Jesús se sentó con ellos y comió con ellos. Porque Él es el gran perdonador. Y entonces, el tercer punto, y es como un increciendo, ¿no? El perdón nos enamora de Él. El perdón nos enamora de Él. Y les conté una historia tiempo atrás, que en un plantío, una reunión en casa, como Dios a través de las personas que estaban ahí, amó y le regaló flores a una persona involucrada en brujería por años. Y cómo esta mujer fue tocada y cayó bajo la presencia del Espíritu Santo y sintió una fragancia que nunca había sentido, como de unas flores maravillosas, y se levantó muy molesta y dijo, ¿quién me empujó? ¿Quién me echó este spray? Mi esposa estaba muy nerviosa y dijo, mira, nosotros no hicimos nada. Yo le dije, bueno, yo no sé cómo esto se va a arreglar, cómo se va a resolver, pero en mi casa Dios le regaló flores a una bruja. Eso es maravilloso. Es todo lo que yo sé.
Claro, la mujer yéndose a casa en el colectivo sintió nuevamente la presencia de Dios y nuevamente las flores. Al día siguiente o al otro día, junto con los misioneros, juntó todos sus libros como en Hechos de brujería, los quemó todos. Nos enamoramos de Dios en su tremendo y radical perdón. Nos enamoramos de Él. Y leímos ese pasaje precioso de la mujer que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas y derramó un aceite sobre sus pies y le adoró. Y mucho se le perdonó y mucho amó. Sin embargo, el fariseo que invitó a Jesús no hizo ninguna de las cosas que ella hizo siendo una pecadora. Pero su pecado de altivez, que era tan o más grave, no era perdonado porque él sentía que no tenía necesidad de perdón. Y vimos que cuando uno recibe el perdón de Dios, se enamora de Dios. Y cuando te enamoras de Dios, finalmente dice, el que ama mucho, mucho se le perdonará. Entonces cuando nos enamoramos de Él, nos acercamos más a Él, vemos más pecado porque estamos cerca de la luz, nos arrepentimos nuevamente, nos perdona nuevamente y le ponemos a amar más todavía. Entonces al amarnos más nos acercamos más y así nos vamos. El amor nos levanta y nos acerca a Él y nos lleva a conocerle más a Él. El mundo entero se ha burlado del principio del arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque el diablo odia que nos acerquemos a Jesús. Y el perdón es parte central a nuestra relación con Dios. Todos los días, Señor, perdóname. Aquí estoy. Escudriña mi corazón. Y Dios no rechaza un corazón contrito. Gracias, Señor. Nos recibe. Y nuevamente, cuán paciente has sido conmigo. ¿Alguna vez le has dicho eso al Señor? Es tan paciente conmigo. Es que te amo. Por esto te amo. No es que quiera pecar, no es que quiera vivir en pecado. El pecado me daña a otros. Pero debo decir que cuando me arrepiento hay algo tan precioso. Te vengo a conocer, veo tus ojos de perdón. Me consumo de amor por ti porque me has amado como nadie me ha amado. Con un perdón amplio, firme, real. Entonces corro a Él. Y no de Él, como lo hizo Adán y Eva. Yo corro a Él. Y cuando fallo, corro a Él, porque estoy enamorado de aquel que ha perdonado mi maldad. El Espíritu Santo, el que está ahí con nosotros, llevándonos a arrepentirnos. Y luego le menciono un cuarto punto, me imagino. El perdón de Dios nos insta, y esto es tan importante, a llevar una vida de gratitud. A llevar una vida de gratitud. Esto es tremendo. Esto es tan importante. De gratitud. El hombre tiene conciencia de pecado y esconde su pecado, lo justifica, lo minimiza. Pero en lo más profundo de su corazón sabemos que hay deuda con Dios. Y no es una deuda menor, es una deuda seria, estamos apartados de Él. Intentamos a través de religiones vanas
inventos de hombres, restaurar esta situación. No sirve de nada. Pero bienaventurado aquel varón que sus iniquidades son perdonadas. Y cuando hay convicción de pecado y después de justicia y nos acercamos a aquel que hizo justicia y nos mira y nos dice, yo no te condeno. Y me perdona de todos los pecados y me declara hijo, me declara hija. Hay una gratitud tremenda cuando entendemos de a dónde nos sacó, desde qué lugar nos sacó, de lo que significa habernos salvado, porque si no fuese por el Señor, hoy día yo no estaría, pienso yo. Mi vida hubiese sido dolor tras dolor, destrucción tras destrucción, dañándome y a otros. Porque la maldad que ya estaba asentada, arraigada en mi corazón, se estaba multiplicando solamente. Entender que hemos sido perdonados y su perdón es firme y amplio, nos lleva a una actitud de gratitud en toda situación. Entendemos lo que merecíamos, pero en lugar de lo que merecíamos, nos dio todo. En vez de darnos lo que merecíamos, nos dio riquezas y gozos y amor. Nos dio perdón y luego todo lo demás. Entonces cuando abrazo esto, no hay lugar para queja. Empezamos a ver todo con otros ojos, los ojos de aquel que tiene una segunda oportunidad. O una nueva oportunidad. Todo es un regalo. Todo es un regalo. Nada me merezco y todo es un regalo. Nada me merezco y todo es un regalo. Ahora, cuando se vive así, es súper entretenido. Llegas al restaurante y tienes la oportunidad de sentarte en un restaurante. Eso ya es increíble. ¡Wow! Ir al restaurante hoy día en Chile es como que te sacan los zapatos, la chaqueta y se la quieren. Te sacan un ojo, un brazo, una pierna y todo. Pero ya entraste y te sentaste. Y alguien te invitó. ¡Oh, qué increíble! Y te traen un vaso de agua y dices, ¡uy, qué la! Un vaso de agua. Gracias, Señor. Te acompaña en la gratitud en todo lugar. Es muy difícil para que entre la ofensa, o es imposible que entre la ofensa en tu corazón si tú no te mereces nada. Pero lo tienes todo. Vives esta paradoja de amor en todo tiempo. Alguien te trata mal y tú piensas, mira, me trató mal porque así me lo merezco. Es una oportunidad para amarlo como yo fui amado, perdonarlo como yo fui perdonado. El diablo no tiene lugar con una persona que vive en constante gratitud. No hay sonido, no hay música, no hay ruido más terrible para el diablo que una persona que vive en constante gratitud. Es guerra espiritual. Saber que yo no merezco nada y sin embargo Dios me lo dio todo. A veces, aunque Dios me lo ha dado todo, a veces no me lo entrega todo. Todo lo que yo tengo, lo que tiene mi esposa, es de mis hijos. Pero no por eso, como ayer mi hijo me dijo, hoy me gustaría irme en el auto manejando. Tiene 16 años. Le dije, sí, te gustaría. Todo lo mío y mi esposa es de ellos. Pero yo no se los voy a dar todo al tiro. Y así el Señor. Me gustaría tener un helicóptero, Señor. En el milenio, quizá me dice. El perdón de Dios
Nos lleva a gratitud, como dice en Colosenses 3:12. Vestíos pues, fíjense, vestíos pues, como escogidos de Dios. Gracias, Señor. Santos y amados. Oh, así hay que vestirse en la mañana. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está. Santos y amados. Dios nos apartó y nos amó. ¿Cómo? Perdonándonos. Entonces ese perdón nos lleva a ser misericordiosos, benignos, pacientes, humildes, mansos. Miren lo que el amor de Dios hace y el perdón de Dios hace. Nos lleva a esto, a perdonar a todos. ¿Cómo entra el diablo en las iglesias? Porque alguien nos saludó a alguien en su cumpleaños. Porque alguien se ofendió, porque no lo mencionó cuando hubo que dar los créditos de tal obra o tal misión. Alguien se ofendió. Y la Escritura nos enseña, si alguno tuviera queja contra otro, perdónalo, como Cristo te perdonó a ti. Perdónalo. Perdónalo. Luego, el perdón de Dios nos guarda del poder de las tinieblas. Y aquí llegamos a una parábola que ustedes conocen, en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ese era el límite de Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No habían calculadora en ese tiempo. Pedro ahí con la arena, el lápiz, el papel, hasta el pedacito de ramita. Y mientras tanto, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es todo el sueldo de un trabajador por toda su vida y otra vida más. A este, como no pudo pagar, porque no se puede pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, es amor eso, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces
Llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. No es menor lo que dice esta parábola. No es menor. Mi Padre celestial hará con vosotros. ¿Qué hizo? Los entregó a los verdugos. Cuando uno rechaza entregar lo que Dios te ha dado, es porque tú no has recibido nunca lo que Dios te quiso dar. No ha habido convicción de pecado, no ha habido convicción de justicia. No entiendes la importancia que tiene el perdón de Dios en tu vida. Y me ha tocado ver muchas veces personas que vienen a la iglesia, cantan las canciones, pueden levantar sus manos, le cantan a Dios, pero ellos han sumado y restado y han pensado: Dios a mí me ha perdonado algunas cosas, pero yo he sufrido mucho. Entonces, estamos iguales con Dios. Él me ha perdonado y yo lo he perdonado a Él porque Él permitió estas cosas. Así es, tal cual. Pero esta parábola nos enseña que cuando uno peca y uno se aparta de Dios, es incalculable esa maldad. Caminar en tinieblas, caminar en rebelión, en contra de un Dios lleno de amor, santo, perfecto, sabio. Eso es declararse muerto, culpable y endeudado por toda la vida y toda la eternidad. Rebelarse en contra de Dios, no hay nada que se compara. Si una persona le hace daño a otra, bueno, somos todos caídos dañándonos unos a otros. Pero la deuda con Dios es incalculable. Sí, pero pastor, a mí me hicieron esto y me hicieron lo otro, y no sé qué, y esto es mi tema de mi vida, lo que me hicieron a mí. Entonces no has escuchado del Espíritu Santo cuánto le has debido a Dios y cuánto Él quiere perdonarte. ¿Cuánto hizo Él para perdonarte? La persona queda en un lugar muy peligroso porque anula, rechaza, resiste el perdón de Dios al no dárselo a otro. No ha comprendido nada. Las lágrimas de esta persona son lágrimas de cocodrilo. Perdóname esto y lo otro. No se ha producido un corazón blando, no se ha producido un corazón manso. No hay un corazón con gratitud. ¿Quieres saber si tú captas el perdón de Dios y te has vestido de su amor? ¿Cómo responde cuando te ofenden? ¿Quieres saber si tú has caminado en el gozo de ser perdonado? ¿Quieres saber si tú has celebrado en tu interior el perdón de pecado de tu vida por medio de la cruz? ¿Quieres saber si has entendido el Evangelio? ¿Cómo respondes tú cuando te ofenden?
Hay una relación, dice el Señor acá. Debiese haber una relación. Y si no lo hay, hay una maldad profunda en tu corazón. Es tal que abre las puertas par en par para que el reino de las tinieblas venga y aceche tu vida. Amados, todos sufrimos en esta vida y algunos más. Pero todos también necesitamos el profundo perdón de Dios por nuestras maldades. No hay ninguno bueno, no hay ninguno bueno, ninguno que merezca estar cerca de Dios. Es solo por gracia. Este es el evangelio que hemos recibido. Este es el evangelio que vivimos día a día en gratitud y gozo. Gracias, Señor, que me perdona. Gracias, Rey. Y este es el evangelio que predicamos. Una forma que yo comparto personalmente con la gente es, mira, fíjate, vas a que yo soy cristiano. A ver, te cuento. Mira, mi vida ha sido, mal. Haciendo lo que quiero. Haciendo cosas que contra Dios. Y Dios, al acercarme a Él, me perdonó. Todo. Esa es mi historia. Me perdonó todo. Me enamoré de Él. Y aquí es donde entro con la persona que recién conocí y está dispuesto a perdonarte a ti. Todos tus pecados. Si estás arrepentido, si quieres caminar con Él, Él está dispuesto. No le pregunto si tiene pecado, si eso es un hecho. Me salto ese punto. No hay tiempo para quedarnos ahí con eso. Todos tus pecados, los de chico, adolescente, todos tus pensamientos, imagínate. Y ahí entro en confianza, porque tú y yo sabemos que tú tienes un montón de pecados. Ya estamos amigos ya. Amigos ya. Y el Espíritu Santo, que lo ama a esa persona, que ya está hablándole. Hace mucho tiempo, yo no le traje las buenas nuevas, así como que nunca hubiese sido ministrado por Dios. Dios lo estaba buscando a esa persona. Entonces ya, sí, yo quiero el perdón. Oremos. Este es el evangelio que nosotros entregamos. Así que, amados, vestidos como santos y amados, perdonados. Porque tenemos que ir volviendo a las calles a predicar este evangelio. Es la esperanza de la humanidad, ser perdonados.